Tu opinión no es tuya. Detente un momento y siente esa frase. Se siente como una bofetada, ¿verdad? Te enseñaron desde niño que eres un individuo racional, un votante informado, un consumidor consciente y que tus opiniones son el resultado lógico de un análisis profundo. Te dijeron que, en una democracia, la opinión pública es el juicio colectivo de esa racionalidad. Te mintieron. Si eres honesto, has sentido la parálisis. Has estado en una reunión, en una conversación familiar o navegando por redes sociales y has sentido esa punzada fría en el estómago. Querías hablar, querías exponer tu argumento perfecto, tu dato irrefutable, pero algo te detuvo. No fue una falta de lógica. Fue un terror primario. ¿Te has preguntado por qué una idea brillante muere en tu garganta ante un simple ceño fruncido o una risita de burla? Esa parálisis tiene un nombre y es el motor secreto que impulsa a la sociedad. No es la razón, no es la lógica. Es un miedo animal, primitivo y biológico, más poderoso que la ley, la moral y la lógica juntas. Es el miedo a ser el paria, el exiliado, el que se queda solo al margen del grupo. Es el miedo a la expulsión. Hoy vamos a exponer el mecanismo más profundo y escalofriante de control social que moldea tu vida, tus decisiones y hasta tu voto. Vamos a desmantelar la mentira de la racionalidad y a revelar la fuerza irracional que realmente gobierna el mundo. No estás solo sintiendo esa presión. Es real y tiene una explicación perfectamente documentada. Lo que vamos a descubrir es el mapa conceptual de esta coacción invisible, la espiral del silencio. Al entender su motor, el miedo al aislamiento, y su objeto, el clima de opinión, dejarás de ser una víctima inconsciente. Aprenderás a reconocer el momento exacto en que la sociedad te está manipulando para que te calles. Te prometo que, al final de este episodio, verás tus interacciones sociales, tu feed de noticias y hasta tu timidez bajo una luz completamente nueva. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Empecemos por el principio, con la mentira que te contaron. Durante siglos, especialmente en la era moderna, la opinión pública ha sido idealizada como el noble juicio racional del pueblo. La idea de que, a través de debates en la plaza pública y la prensa, la gente converge en la verdad más lógica o la mejor política. Esto es lo que llamamos su función manifiesta. Pero si esa fuera la verdad, ¿por qué la gente sigue tendencias obviamente dañinas? ¿Por qué se viralizan bulos que se desmontan con una búsqueda rápida en Google? ¿Por qué la gente vota en contra de sus propios intereses económicos? La respuesta es que la función manifiesta es solo la fachada. Lo que realmente impulsa a la opinión pública es su función latente. Y la función latente es simple: control social. La opinión pública existe, ante todo, como un mecanismo de cohesión. Su propósito real es obligar a los individuos a la conformidad para que la sociedad no se desintegre. Piensa en esto: sin un mecanismo de presión constante, ¿por qué dejarías de robar? ¿Por qué seguirías las normas de etiqueta? ¿Por qué no irías desnudo por la calle? La respuesta es el castigo social. En el pasado, este castigo era tangible: el pelourinho, la picota, donde el transgresor era expuesto al ridículo y la ignominia pública. En la antigüedad griega, eran las leyes no escritas, costumbres y moral, que tenían más fuerza que las leyes formales, garantizando la desaprobación general del que se desviaba. La pena no era la cárcel, sino la vergüenza expuesta. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que ese mismo mecanismo, ahora digital, sigue vigente. Cuando alguien es cancelado en redes sociales, no es la ley la que lo castiga, es el equivalente moderno del pelourinho. Es la exposición pública al desprecio y al aislamiento. Te obligan a la conformidad con la moral del momento, no por convicción racional, sino por temor al rechazo. La opinión pública es, por definición, el conjunto de opiniones que pueden ser expresadas en público sin el riesgo de aislamiento. Fíjate que la definición no es la opinión más lógica. Es la opinión más segura. Y esto nos lleva al motor que pone todo este mecanismo en marcha, el concepto más importante que este análisis revela: el miedo al aislamiento.
Si la opinión pública no es el noble juicio de la razón, sino un burdo pero efectivo mecanismo de control social, ¿cuál es el terror primitivo que nos obliga a conformarnos? La respuesta es una fuerza biológica que late bajo nuestra piel social. El motor primario de la espiral del silencio, la llave que revela la verdad sobre tus opiniones, es el miedo al aislamiento. Es una fuerza tan poderosa que, como dijo el filósofo John Locke, su ley, la ley de la opinión, reputación o moda, es la más observada y la más poderosa, por encima de la ley divina o civil. ¿Por qué es tan poderoso? Porque es, muy probablemente, genético. En el contexto evolutivo, para un ser humano primitivo, ser expulsado de la tribu significaba una muerte casi segura. No podrías cazar solo, no podrías defenderte de los depredadores, morirías de frío o hambre. Este pánico existencial se ha codificado en nosotros, el instinto de no ser el miembro muerto que debe ser aislado del cuerpo social. Imagina la escena por un momento, no importa cuán lógica sea tu postura, si sientes que todo el grupo te está mirando con hostilidad o, peor aún, con ridículo. La burla pública, el riso homérico, la risa escandalosa y colectiva, es una de las sanciones más eficaces contra el desviado. Ante el ridículo, la razón se apaga y el instinto de huida se enciende. El famoso experimento de Solomon Asch lo demuestra a la perfección. Se muestra a un grupo de personas líneas de diferente longitud y se pide que identifiquen cuál es más larga. El truco, todos, excepto el sujeto de prueba, son cómplices y dan una respuesta obviamente equivocada. ¿Qué ocurre? Una gran parte de los sujetos, temiendo el aislamiento más que el error obvio, terminan eligiendo la línea equivocada. Prefieren el error socialmente aceptado antes que la verdad que los aísla. Un estratega observó, temiendo el aislamiento más que el error, alegaban compartir las opiniones de la mayoría. Aquí viene lo realmente interesante, el miedo al aislamiento se siente físicamente. Elizabeth Noelle Neumann lo llama el impacto en nuestra piel social. Se manifiesta como rubor, palidez, tartamudeo o manos temblorosas. Esos síntomas físicos no son una falla personal, son el termómetro de tu naturaleza social, el mecanismo de supervivencia que te está advirtiendo, estás en peligro de ser expulsado. Cállate. Si quieres tener un autodiagnóstico inmediato, observa tus reacciones de vergüenza o constrangimiento. Esos momentos revelan tu profunda sensibilidad a la aprobación social. No son una debilidad, son el recordatorio de que somos, por naturaleza, tímidos y cautelosos cuando estamos solos. Necesitamos la cohesión de la manada, o como dijo un filósofo, correr en un equipo es un estado de felicidad relativa. El miedo al aislamiento nos obliga a mirar a nuestro alrededor, a medir el ánimo de la multitud. Pero, ¿qué es exactamente lo que estamos midiendo? Necesitamos un sensor interno para saber qué opinión es la segura, y esa es la tercera pieza de este rompecabezas. Si el miedo al aislamiento es el motor, lo que nos obliga a medir, el clima de opinión es lo que medimos. Es la percepción generalizada en la sociedad sobre qué opiniones están aprobadas, aceptadas o están en ascenso en un momento y lugar específicos. Es, en esencia, el Zeitgeist, el espíritu de la época. Lo fascinante es que tenemos una capacidad innata para hacer esto. Noelle Neumann lo llama el sentido casi estadístico. Piensa en esto, sin hacer una encuesta formal, tú sabes si es seguro hablar de política en la cena de Navidad de tu familia. Tú sabes si es el momento oportuno para vestir de una u otra manera en una entrevista de trabajo. Los estudios de Agensbach mostraron que entre el 80% y el 90% de la población es capaz de dar un punto de vista sobre las opiniones de las personas a su alrededor. Tenemos un sensor social invisible conectado todo el tiempo. Este sensor está calibrado para dos cosas. Primero, la opinión dominante, el statu quo, lo que la mayoría piensa ahora. Segundo, la tendencia, el futuro, qué opinión está ganando fuerza o declive. La creencia en la tendencia es crucial. Si el individuo cree que su opinión es la dominante o que está en ascenso, se siente seguro y la expresa con audacia, habla. Si, por el contrario, percibe que su opinión es minoritaria o está en declive, se vuelve cauteloso y se calla, silencio. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, en el caso de la alumna y el broche político.
Durante la agitación estudiantil de los años 60 en Alemania, la mayoría de los estudiantes era pro-socialdemócrata. Una alumna que apoyaba al partido rival, demócrata cristiano, se atrevió a usar su broche. No necesitó que nadie le dijera nada. Los ojos hostiles y la desaprobación percibida fueron suficientes. ¿El resultado? Se quitó el broche y se silenció, cediendo a la presión social. Un simple símbolo, un simple gesto, es suficiente para que el censor dispare la alarma de aislamiento. Si te identificas con esta búsqueda, comenta, yo también, y compartamos este viaje de descubrimiento. La tragedia es que a menudo, el clima de opinión no refleja la realidad. El clima de opinión es lo que la mayoría piensa que la mayoría piensa. Y ahí es donde entra el factor más peligroso de nuestro tiempo, la media. La media a menudo crea un pseudoambiente o, peor aún, un doble clima de opinión, donde lo que la media muestra como dominante, lo que es articulado, es muy diferente de lo que la gente realmente piensa en privado. Los telespectadores, al no tener acceso a la opinión real de las personas de forma masiva, confían en el ojo de la televisión para calibrar su sensor y ajustan su comportamiento al clima que solo existe en las pantallas. El clima de opinión, manipulado o no, es lo que activa nuestra decisión de hablar o callar. Y cuando esa decisión es tomada por millones, se desencadena el proceso que da nombre a toda la teoría, la espiral del silencio. Ahora que entendemos las piezas, el miedo al aislamiento como motor y el clima de opinión como objeto de medición, podemos construir el framework de 4 etapas que define la espiral del silencio, un proceso dinámico y autorreforzador que, al final, hace que la opinión dominante parezca casi universal. Aquí está el mecanismo. Primera etapa, amenaza y miedo, la sanción. La sociedad, o el grupo, amenaza a los individuos con la sanción, el aislamiento. No es una amenaza explícita en la mayoría de los casos, es el miedo continuo, el recuerdo subconsciente de que, si te desvías demasiado, serás expulsado. Este miedo es la energía que te mantiene alerta. Segunda etapa, observación continua, el sentido casi estadístico. El miedo te obliga a ser un espía social. Evalúas continuamente el clima de opinión, escaneando el ambiente en busca de señales de aprobación o desaprobación. ¿Quién está ganando fuerza? ¿Quién está perdiendo apoyo? Esta es tu capacidad innata en acción, tu sensor social encendido. Tercera etapa, expresión selectiva, el punto de decisión. El resultado de tu escaneo determina tu comportamiento público. Si percibes apoyo, mayoría o ascenso, te expresas con seguridad. Hablas. Si percibes aislamiento, minoría o declive, te autocensuras. Te callas. Cuarta etapa, refuerzo en espiral, el feedback. Aquí es donde ocurre la magia o la tragedia. El silencio de la minoría se convierte en una evidencia visible para la mayoría. Si el 30% de la población está en contra de una idea, pero el 28% se calla por miedo, el 70% restante solo ve un 2% hablando. Este silencio refuerza la percepción de que la mayoría es aún más grande de lo que realmente es, lo que empuja a más personas de la minoría a callarse. El proceso se realimenta, la espiral gira, y la opinión más débil desaparece de la esfera pública, dejando solo un núcleo duro que se niega a ceder. Este mecanismo explica fenómenos como el efecto carro vencedor, bandwagon effect. En las elecciones alemanas de 1965 y 1972, la intención de voto real estaba equilibrada, pero la expectativa de victoria de un lado crecía. Los electores, observando ese clima de opinión, quién va a ganar, y temiendo estar en el lado perdedor, cambiaron su voto en el último momento. No lo hicieron por la gloria de estar con el ganador, sino por el miedo de evitar el aislamiento del perdedor. Esa reviravolta de última hora alteró los resultados finales en un 3 a 4%. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. El riesgo secreto del silencio no es solo político. Un estudio mostró que el silencio continuo atrofia la capacidad de argumentar. Si te callas por miedo, cuando finalmente tengas la oportunidad o la valentía de hablar, no tendrás las palabras, la articulación,
para defender tu posición. La espiral te roba la voz, no solo por coacción externa, sino por atrofia interna. El mecanismo es claro, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Si el miedo es el motor y la sociedad nos pide constantemente que seamos tímidos y cautelosos, ¿es posible la independencia? Sí, pero requiere entender los roles de los pocos que consiguen resistir. Si la espiral es la regla, existen los raros que la desafían. El proceso nos deja dos figuras de resistencia, la vanguardia y el núcleo duro. La mayoría de nosotros somos el conformista silencioso, tememos el aislamiento y nos callamos cuando nos sentimos en minoría. La vanguardia es el lado que está seguro de que su opinión es la del futuro, aunque sea la minoría del presente. La vanguardia usa la transgresión como un acto de coraje y, a menudo, atrae a los que están cansados del statu quo. Tienen la visión de que el clima de opinión de mañana les dará la razón. El núcleo duro, por otro lado, es la minoría que resiste la presión del silencio porque ya no tiene nada que perder. Son los que son fieles a un valor o una tradición del pasado, y su convicción es tan fuerte que su miedo al aislamiento se neutraliza. Son el Don Quijote social que se mantiene firme incluso cuando todos se ríen de él. La clave para resistir no es fingir que eres racional, sino aceptar tu naturaleza social y usar la fuerza que te da el grupo. James Madison, el padre de la Constitución estadounidense, entendió esto perfectamente. Él dijo, la razón humana es tímida y cautelosa cuando dejada sola. Pero también sugirió la solución, la razón gana fuerza en proporción al número de personas con las cuales está asociada. La gran acción sugerida para el público no es ser independiente, sino encontrar aliados que rompan la presión social. El experimento de Asch mostró que el conformismo se redujo de un 32% a un 5,5% cuando el sujeto de prueba tenía un único aliado. Un solo aliado quiebra el consenso y neutraliza el miedo al aislamiento, dando a los demás la licencia para hablar. Si quieres romper la espiral, no intentes ser un héroe solitario. Busca tu aliado. Una última reflexión sobre la naturaleza humana. El gran estratega Cícero dijo que el poder se basa en la existimatio, la reputación. El gobierno, cualquier poder, se basa solo en la opinión. Si la opinión te castiga, eres menos poderoso que un plebeyo. La verdad más escalofriante de todas es que nuestra propia naturaleza, ese miedo primitivo al aislamiento, es lo que permite que la sociedad se mantenga unida y, por extensión, lo que otorga poder a quien logra dominar la narrativa. El poder reside en el tesoro de los corazones, y ese tesoro se conquista no con la fuerza bruta, sino con la aprobación social. ¿Has visto la verdad escalofriante que nadie te había revelado? La opinión pública no es un debate racional, es un mecanismo de control social impulsado por el miedo animal a ser expulsado. Tu opinión, lo que te atreves a decir, está condicionada por el clima de opinión, ese sensor social que te avisa del peligro. El juego no es de lógica, es de supervivencia social. A partir de hoy, ya no eres un conformista inconsciente. A partir de hoy, cuando sientas ese rubor o esa punzada de vergüenza en una discusión, recuerda esto, mi sensor de supervivencia acaba de encenderse. En lugar de callarte, busca intencionalmente una segunda voz, un aliado que rompa el consenso. Verás cómo ese simple gesto reduce la presión y te da la fuerza para defender la verdad que la lógica te dicta. Como dijo un observador, no hay uno en 10.000 firme e insensible lo suficiente para soportar la constante antipatía y censura de su propio círculo. Tu batalla no es contra la razón del otro, sino contra su poder de aislarte. Sé inteligente, sé cauteloso, pero sobre todo, sé estratégico. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la fuerza oculta del hardcore y cómo la minoría inflexible logra resistir. Nos vemos allí.